Hola, buenas noches a todos. Continuamos con nuestro estudio de la clave de la teosofía en la Logia Blavatsky. Vamos por el capítulo 5, Enseñanzas Fundamentales de la Teosofía, en la página 39 del PDF. El subtítulo es necesario orar. Gracias. Continuamos ahora con el siguiente capítulo, el cual su título ¿es necesario orar? Entonces, la pregunta es, ¿creéis en la oración? ¿Rezáis alguna vez? Y la respuesta es contundente. No, obramos en vez de hablar. Seguidamente viene otra pregunta que dice, ¿tampoco ofrecéis vuestras oraciones al principio absoluto? La respuesta es, ¿por qué habríamos de hacerlo? Siendo como somos gente ocupada y teniendo mucho que trabajar, no podemos perder el tiempo en dirigir oraciones verbales a una pura abstracción. Únicamente lo incognoscible relaciona a sus partes entre sí, pero no tiene existencia tratándose de relaciones finitas. La existencia y fenómenos del universo visible dependen de sus formas activas y sus leyes, no de la oración u oraciones. Bien, creo que tenemos una importante cantidad de elementos para poder analizar. Entonces, la señora Blavatsky dice que aquí, que en lugar de rezar y de si creemos o no en la oración, si se cree o no en la oración, ella dice que no, que los teósofos obramos en vez de hablar. Y eso es lo que yo comentaba en la sesión anterior del otro libro. Es menester que nos hagamos conscientes de que en lugar de estar pidiendo, pues debemos ofrecer a través de nuestras acciones aquello que deseamos hablar, deseamos manifestar. La manifestación debe ser a través de las acciones y, por supuesto, acciones de servicio a, a nuestra familia, a nuestro entorno, a la naturaleza, que es ofrecerlo a la divinidad, obrar en favor de la divinidad, obrar en favor de la evolución. Eso es, esa es la mejor oración que se puede hacer, obrar, actuar, no estar pidiendo, porque efectivamente, como decía, como dice la señora Blavatsky, siendo como somos, gente ocupada, es decir, se entiende que un teósofo está ocupado en actividades de tipo mental, tratando de conectar la mente, esos pensamientos, con algo útil para los demás. No estar pidiendo favores personales de la divinidad. Y luego dice, y teniendo mucho que trabajar, no podemos perder el tiempo en dirigir oraciones verbales a una pura abstracción. Es decir, que si aquello a quien le pedimos, le dirigimos nuestras oraciones, es una abstracción, pues no es algo tangible para nosotros, pues cómo vamos a conectar de lo tangible a lo intangible, es decir, con nuestra pequeña mente egoísta tratamos de alcanzar aquello que ni siquiera tenemos idea de lo que se trata, entonces, ¿cómo podemos conectar aquello? No es posible. Es una pérdida de tiempo, una pérdida de energía, misma que podemos utilizar para hacer algún servicio a los demás, en lugar de estar pensando en cómo voy a pedir, debemos pensar en cómo puedo servir, ofrecer, porque cuando nos proponemos, cuando nos decidimos a orar, generalmente la oración común, perdón, alguien tiene encendido su micrófono. Caro, ayúdanos, por favor. Listo, ya lo pagué. Bien, gracias. Bien, entonces es eso lo que dice la señora Blavatsky. Obramos en lugar de hablar, en vez de hablar. Y eso es lo que debemos hacer. De hecho, yo creo que la mayoría de nosotros lo hacemos, ¿verdad? Alcanzamos nuestros objetivos a través de nuestras propias acciones.
desde luego que las acciones deben llevar un orden, deben llevar un sentido, una organización para que se pueda lograr, ya sea espiritual o material, debe estar perfectamente organizado o planeado, ¿sí? Así es. Entonces, bueno, luego dice, únicamente lo incognoscible relaciona a sus partes entre sí, es decir, lo incognoscible con lo incognoscible, lo espiritual con lo espiritual, pero no tiene existencia tratándose de relaciones finitas, es decir, que si eh, desde el punto de vista de aquello que no conocemos, tratamos de eh, obrar consecuentemente en el plano que conocemos, que decimos conocer, pues entonces no va a ser posible, porque lo incognoscible es eterno y lo que sí conocemos, eso tiene una existencia efímera. Por lo tanto, lo incognoscible no reconoce aquello que nosotros reconocemos como que existente. Para, para nosotros lo incognoscible no existe y también nosotros no existimos para eso que llamamos lo incognoscible, para eso que es una abstracción. ¿Por qué? Pues porque no podemos contactarlo, ¿sí? Luego dice, la existencia y fenómenos del universo visible dependen de sus formas activas y sus leyes, no de la oración u oraciones. Es decir, que esos fenómenos dependen de las energías activas que están en sí mismas, no de las leyes y de sus leyes, ¿sí? que las gobiernan. Ya hablábamos hace un rato de los elementales. Efectivamente, los elementales actúan bajo ciertas leyes, la de atracción, por ejemplo, o la de simpatía. Entonces, cuando nosotros pensamos en algo, hacemos que vibre la materia elemental y dependiendo de la calidad del pensamiento, coloreamos, digamos, le damos un carácter a esos elementales y son los que van a estar en nuestro entorno. Es decir, si yo soy irascible permanentemente o la mayor parte del tiempo estoy enojado, la ira se apodera de mí, entonces voy a tener un entorno lleno de elementales que corresponden precisamente a eso que yo estoy dándole color, dándole carácter. Y esos elementales van a seguirme a donde yo esté, con quien esté y a la hora que esté. Y en lugar de favorecerme, pues me va a perjudicar. Porque todos los días con mis acciones de ira, estoy fortaleciendo esa energía o esas energías. Y entonces ya forman parte de mi carácter. Para cambiarlo, debo pensar diferente y debo sentir diferente a cómo estoy actuando. En lugar de ser irascible, ahora voy a ser pacífico, voy a ser tranquilo y demás. Pero una vez que ponemos en acción esas energías elementales, pues ahora tenemos que desactivarlas. Y es a través de hacer lo contrario, justamente, de colocarse en el polo opuesto, ¿sí? Y entonces, todo ello, esas formas activas obedecen a sus leyes, precisamente. Leyes que no conocemos y es mejor que no las conozcamos, porque si conocemos las leyes para dominar el reino elemental, pues entonces haremos cualquier cosa imprudentemente, desde luego, y egoístamente, para perjudicar a otros, aunque no lo queramos, aunque no lo deseemos. Si no hacemos el buen uso, si no sabemos en qué están fundamentadas esas leyes, entonces vamos a cometer todo tipo de errores para perjudicar desde la naturaleza hasta los seres humanos y demás. Entonces, se trastorna todo gracias a qué? A nuestra ignorancia. Entonces, solamente hagamos aquello que sabemos que podemos alcanzar. No juguemos con fuego, porque el reino elemental está a nuestra disposición. Ellos obedecen
cualquier pensamiento, cualquier deseo que nosotros tengamos, las fuerzas elementales responden. Y son nuestras fuerzas, y son nuestras energías. Entonces debemos tener cuidado en lo que pensamos, en lo que hablamos y en lo que deseamos. Porque nosotros tenemos ese poder de mover esas energías, ni más ni menos. Bien. ¿Alguien quiere comentar algo aquí? Sí, Enrique, Andrea y Patricia tienen la mano levantada. Adelante, Andrea, y luego Patricia. Adelante. Gracias. Gracias, Caro. Enrique, una pregunta. Por ejemplo, habla de dirigir, ¿no? La energía a una abstracción. Entonces, mi pregunta es, si mucha gente dirige su energía a una, por ejemplo, una estatua, ¿sí? ¿A dónde va esa energía? ¿Se queda en la estatua o qué pasa ahí? Si la energía emitida no encuentra un receptor, regresa a donde estuvo su origen. Es decir, si yo le dirijo a una estatua o una imagen y no hay una respuesta, entonces esa petición o ese deseo, pues regresa a mí nuevamente, ¿verdad? ¿Qué puede originar en mí? Puede originar frustración. ¿Por qué? Pues porque no se realizó aquello que yo deseaba. Y entonces ese es el perjuicio al que yo me someto. ¿Por qué? Pues porque no logré que esa energía se moviera, que fue algo que no funcionó. Y entonces regresa al emisor. Eso es lo que dice los textos teosóficos, que no encontrando un destino, entonces regresa al emisor. Ok, pero Eso es normal que llegue a un emisor, ¿no? Siempre hay algo que lo capte, otra, no sé, algún otro ser humano. Cuando son, así como me decía, cuando decías, si te refieres a una, a una, a un, a una figura de algún santo y todo eso, pero tiene la imagen de la escultura o de lo que sea, de un bulto ahí, ya sea de bronce o de yeso, del material que sea, bueno, pues hace una forma mental, crea una forma mental y se dirige a ese, llamémosle ente que tiene enfrente, ¿no? Ahí, bien, pues obviamente que esa sola imagen que crea, pues sí, si solamente va dirigida ahí, específicamente, no va a pasar de ahí, porque el destino es ahí, esa imagen, ¿sí? Pero en cambio, si dirige un deseo de manera a algo intangible, a la abstracción, por ejemplo, de algo que no ve ni siente y que él cree percibir, el individuo, entonces lanza la oración y sin verlo, y sin imaginar que exista una imagen, una imagen humana, como el señor que ponen, el anciano ese con barbas blancas y rodeado de nubes, sentado en un trono, etcétera, y rodeado de ángeles, ¿sí? Pues eso no va a ir a ninguna parte más que ahí. O sea, si el pensamiento está concentrado en algo específico, pues no va a ir a ningún otro lugar. Pero si en cambio se lanza una forma mental de una manera, eh, digamos, más amplia, entonces, pues sí, esa imagen va a permanecer ahí y llegar al momento en que, como una imagen de odio, por ejemplo, o una imagen de amor, está flotando ahí esa energía y llega el momento en que encuentra la oportunidad de tomar, de hacerse activa en alguien o en algo. Sí, eso sí. Muchas gracias. Sí, es lo que yo ponía el ejemplo del que habla, no recuerdo si es Krishnamurti, ¿no? Entonces, los que verdaderamente hacemos la guerra, aquellos que constantemente estamos enviando pensamientos de odio, de rencor, de deseos de dominio y demás, y entonces, pues llegan a hacerse activas, pues pues los presidentes o en los que
los líderes militares de los países y demás, ¿no? Eso es lo que dice, y bueno, yo creo que sí es posible, gracias a que movemos una energía de odio o de deseos de conquista, y entonces por eso se ven impulsados a realizar este tipo de acciones. Los que verdaderamente enviamos a los ejércitos o a la lucha unos con otros, somos la humanidad, no los dirigentes, no los generales, los comandantes de los ejércitos. Ellos solamente fueron influenciados por ese ambiente que ha sido propiciado por la humanidad en general. Eso es lo que yo recuerdo que se dice en algún texto por ahí. Si supiéramos, ¿verdad?, el poder. Exacto. Otra cosa sería. Pues es lo que digo, pero el poder funciona de manera inconsciente, porque no es que los seres humanos seamos malos, es que somos ignorantes y movemos fuerzas de todo tipo. Y entonces la consecuencia es de que hoy la humanidad pues está toda confundida, ¿no? Si tuviéramos el conocimiento todos, entonces tendríamos cuidado en nuestras expresiones, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros deseos, ¿sí? Pero no. Y aún sabiéndolo, como traemos una costumbre desde antes de que tuviéramos este conocimiento, pues entonces la dinámica continúa de alguna manera. No es fácil. Además, no es de una sola encarnación, ni de unos años hacia acá. Es de miles y miles de años en que hemos sido así y que nos vamos expresando. Y por eso la humanidad está en la condición en que está, en la condición de dolor y de confusión. Eso es lo que pasa. De pobreza, de miseria espiritual. Eso es lo que pasa. Y de miseria de conocimiento espiritual también. Pero, pues, paso a paso vamos a ir avanzando. No hay duda. Así será. Sí, así es. ¿Alguien más tiene la mano levantada? No la veo. Pati, adelante. Ah, sí, Pati, adelante, Pati. Bueno, tengo dos comentarios, Enrique. La primera, el pedir es no reconocer en nosotros mismos que nosotros tenemos esa divinidad dentro de nosotros y que somos seres que no tenemos límite. Podemos crear en pensamiento, en palabra y en obra todo aquello que nosotros queremos en cierta manera, ¿no? Obviamente bajo la ley divina, ¿no? Que venga precisamente para lo que sería un servicio hacia la humanidad. Pero a veces somos tan egoístas que solamente pensamos y pedimos en nosotros mismos, ¿no? Ese es mi primer comentario. Y mi segundo comentario, como estaban explicando, considero que las imágenes son intermediarios solamente, porque ahí se estanca la energía. ¿Por qué no te diriges directamente al Padre, que es el mero mero, y quien te va a escuchar? Porque al final de cuentas es omnisciente, omnipresente, y está en todo momento contigo, ¿no? A ver, Pati, ahora yo te pregunto, ¿a cuál Padre te refieres? Pues a la divinidad suprema que existe en el universo, ¿no? Que viene siendo la mónada. Bien, ya adelante vamos a tratar ese punto para que nos quede claro. Recordemos eso, ¿sí? Bien. Había un comentario de alguien. Nos falta Rosy, Genaro y luego un comentario de Diana en el chat que lo leo después de que termine Genaro. Sí, una súplica. Todos los comentarios sirven para ayudarnos, para apoyarnos entre todos. Procuren que sean lo más cortos posibles. Hagan un esfuerzo de sintetizar un poco más para que podamos ir avanzando. Gracias. ¿Quién sigue? Rosy. Adelante, Rosy. Hola a todos. Hola, Enrique. Oye, rapidísimo, nada más 3 puntos. Efectivamente, bueno, en primer lugar, lo que tú mencionas de lo de las guerras, efectivamente, nosotros actualmente somos los responsables, y no nada más de estas guerras actuales, sino de muchísimas guerras anteriores de hace miles de años, porque nuestros pensamientos a través de las encarnaciones se han quedado en la luz astral, y esos, obviamente, de esos pensamientos de odio y todo,
pues obviamente llegan a las mentes flacas, a esas mentes de gobernantes que han sido pues hasta depravados inclusive, ¿no? Terribles para hacer cosas fatales, ¿no? Entonces definitivamente es una verdadera responsabilidad tener cuidado con nuestros pensamientos. Todo se va en la luz astral, todo queda impreso del universo. Esa es una. Rapidísimo. Respecto a lo que me comentaban, eso de lo de las estatuas y eso, bueno, pues eso es definitivamente estoy de acuerdo contigo. En una ocasión solamente, cuando estábamos allá en la sede, alguien comentaba, alguien de una conferencia, no recuerdo si fue Ricardo Chávez, pero hablaban precisamente de que, por ejemplo, en Semana Santa, de que la gente está pero plena de devoción, y no nada más en la cuestión cristiana, en muchas religiones, se dice que todos esos pensamientos de devoción tan elevada, ayuda mucho, los maestros de sabiduría utilizan esa energía para armonizar el planeta, o sea que lo que les ayuda a los maestros cuando la gente pues hace sus oraciones en todos los niveles, pues les ayuda eso para armonizar, ayudar al planeta. Esa es una, ¿no? Independientemente de que le manden el pensamiento, pero que, claro, depende del pensamiento, ¿no? Y de lo que ellos estén, tratando de enviar, no nada más a una piedra, sino, pero es más poderoso cuando lo es a tu Dios interno, a tu Padre en secreto, pero siempre en bien de la humanidad, no para tus cosas personales. Y rapidísimo, por último, bueno, pues yo creo que en este siglo, pues a mí me daría pena estar pidiendo, ¿no? Yo creo que ya todos estamos colmados, tenemos todo, absolutamente todo, y ¿por qué mejor no ofrecemos, no? Bueno, no tengo dinero, pero podemos ofrecer cambiar, como tú dices, nuestro carácter, ¿no? Si somos iracundos, bueno, pues ser más serviciales, ser menos iracundos, ser todo lo contrario, ¿no? Ser más bondadosos, más nobles, más serviciales, ¿no? Eso está en nuestras manos y lo podemos hacer. Ya en este siglo ya no está el pedir, sino el dar, ofrecer de corazón y renunciar a todo tipo de retribución o premio, porque entonces no servimos para nada, es egoísmo puro. Nada más, gracias, Enrique. Gracias, Rosy. ¿Y sigue? Genaro tenía la mano levantada, no sé si va a compartirnos algo o no. Mientras tanto, mientras se anima, te leo la pregunta de Diana en el chat. Dice, Enrique, buenas noches. Los mantras son como oraciones entonando sonidos. ¿Habrá alguna diferencia esencial que valide los mantras tibetanos, como por ejemplo? La diferencia está en la intención de cada quien. Esa es la única diferencia. Eso creo yo. ¿Sí? La intención es fundamental. Llámele mantra, llámele oración, llámele invocación, llámele lo que sea. La intención es lo que valida la acción. Ok, y Genaro escribe por aquí que ya Rosy comentó lo que él quería agregar. Ah, muy bien. Se pusieron de acuerdo y le ganó. Muy bien. Vivilla, Rosy. Muy bien. Continuamos entonces. A ver. ¿No creéis en la oración? No en la oración compuesta de tantas o cuantas palabras y que se repite exteriormente. Si es que por oración entendéis la súplica externa dirigida a un Dios desconocido, como la que inauguraron los judíos y popularizaron los fariseos. Bien. Perdón. Esto tiene relación con la pregunta anterior, ¿no? Que pusieron en el chat. Sí, o sea, un mantra se compone de cierto número de sílabas, etcétera, ¿no? Y un ritmo que hay que seguir, se le da una entonación y demás, ¿no? Y entonces la señora Blavatsky dice que no creemos en la oración compuesta de tantas o cuantas palabras y que se repite exteriormente, como se hace con los mantras, efectivamente, o con las oraciones. Las jaculatorias. Las jaculatorias. La famosa letanía, ¿no? De Torre de David, ruega por nosotros, Ángel de la Presencia, ruega por nosotros, Carolina Torres, ruega por nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, en ese tipo de cosas, pues no. Sobre todo cuando se repiten casi como mecánicamente, ¿no? Y demás.
Sin embargo, habremos de decir que a fuerza de repetir y repetir y repetir, hay resultados efectivamente, ¿sí? Quizá no los deseados, pero sí. Pero sobre todo cuando se pide por la salvación de un alma que acaba de desencarnar, pues si se ignora que hay una ley de karma que nos rige, pues entonces pues no sirve de nada eso, porque no vamos a salvar a las almas, porque ya esa alma ya trabajó en este plano y ya hizo los méritos necesarios para tener lo que merece justamente, ¿no? Sí, ya sea en mérito o de mérito. Y entonces, pues no va a valer jaculatoria o oración o invocación o petición o exigencia alguna, ¿no? Porque la ley de karma no está para cumplir antojos. El que la hace, la paga, sencillamente, ¿no? Entonces, por eso precisamente es pérdida de tiempo estar haciendo ese tipo de oraciones a la nada, prácticamente, ¿no? Bien. Patti tiene la mano levantada, Enrique. Adelante, Pati. Una pregunta, Enrique. Entonces, ¿cuál sería, de acuerdo a tu experiencia dentro de la teosofía, la oración más correcta para poder llegar a esa divinidad? El servicio, las acciones de servicio, el altruismo, el llenarse de amor hacia los demás. Eso es, por eso en la primera pregunta, si me haces favor, Caro, nuevamente, ¿sí? ¿Creéis en la oración? ¿Rezáis alguna vez? No, obramos en vez de hablar. Es decir, ya repetimos, hay que actuar. Tiene más impacto. Sí, claro, hay que hacerlo. No hay que, por eso decíamos, de intenciones está empedrado el camino al infierno. ¿Sí? O sea, no debemos estar intentando, no, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Eso es lo fundamental. Sí, quiero, en el estudio anterior, el señor Krishna le dice al discípulo, ¿sí? Cuando tú das un paso hacia mí, cuando me buscas, yo te busco a ti, yo me acerco a ti. Eso quiere decir que cuando nosotros movemos las energías espirituales responden. Eso es todo. Y las energías espirituales, pues son las energías elevadas, las energías del amor, del altruismo, del servicio a los demás, del sacrificarse los placeres personales en favor de los demás. Eso es la caridad. Pero no como mártir. Sí. Perdón. Sí, no como mártir, ¿verdad? Andar ahí, ay, me pesa la cruz, sino con alegría, con gozo. ¿verdad? Claro, porque es un servicio que estoy dando a los demás, porque yo estoy recibiendo también de los demás. Eso debemos hacernos conscientes de que nosotros estamos recibiendo, ¿sí? Estamos recibiendo, por ejemplo, ya lo decía hace rato, esta tecnología la inventamos nosotros para poder estar en contacto a la distancia, a miles de kilómetros. No, hubo alguien que está interesado en que la humanidad tenga este tipo de comunicaciones, como cuando la radio, cuando el teléfono, el telégrafo, todo eso. Entonces nosotros ahora estamos haciendo lo propio, difundiendo también, y eso es lo importante. Y lo importante es de que, si bien es cierto que estas personas que inventaron esta tecnología se hicieron muy ricos, ¿sí? Pero también recuerdo que, por ejemplo, el señor, el dueño de Microsoft, pues él ha donado millones y miles de millones de dólares para causas nobles, ¿sí? Igual un señor rico de la India y así, un español, todos han decidido donar parte de su enorme riqueza para beneficio de la humanidad. Y eso es justamente. Entonces, es a través de esas acciones, a través del altruismo, de despersonalizarnos, es como se llega a la divinidad. ¿Sí? Eso. Poniendo en acción a nuestra propia divinidad interna. Eso es lo que yo creo. Adelante, Elsa. Ay, gracias. A ver, escuchándote, a ver, no digo que el camino quizás sea más tortuoso, pero en alguna ocasión leí un libro, es científico, es una científica que se llama Lick McTaggart,
escribió un libro que se llama El poder de la intención. Entonces, bueno, habla de que lo más puro y lo más directo es el pensamiento, pero incluso si la intención de una persona que hace el rosario, por ejemplo, es el bienestar de alguien más, va a ser un camino más largo, pero se va a lograr. Es decir, la forma no es la más directa, pero a fin de cuentas se logra la intención. Entonces, mi pregunta es, independientemente de la forma en que oremos, obviamente si estamos estudiando es porque queremos una forma más directa, pero es como se podría llegar a estas personas que ponías de ejemplo, ¿no? Que a lo mejor lo piden con mucha devoción y dicen que fue la Virgen de no sé quién, ¿no? O algo así, esa es mi pregunta. Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Del, del poder que ejercemos, el poder de la voluntad. Cuando obramos en consecuencia respecto del deseo que tenemos, pues entonces acercamos el objeto de nuestro deseo. Hay una controversia en si es primero el deseo o el pensamiento. Yo Ajá. creo que primero, así lo aprendí, que primero es el deseo, ¿verdad? Y ya después se elabora. Después del deseo viene la elaboración de cómo acercar el objeto del deseo. Pero primero tuve el impulso, tuve el deseo de algo. Entonces, cuando deseamos algo, entonces ahora interviene la mente para elaborar la fórmula, el método, el sistema, la manera de hacer posible ese deseo, de materializarlo, cristalizarlo, de hacerlo real en cuanto al mundo fenoménico en el que estamos ahora, ¿no? En este plano, Tangible. tangible para nosotros, que sea Ok. real para nosotros en este plano, ¿sí? Eso es lo que yo creo, ¿sí? Ok, gracias. A ti, Elsa. Bien, ¿hay alguien más, Caro? Sí, Daniel, adelante y luego. A ver, Daniel. Hola, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Enrique. Bueno, Bueno, solamente una opinión personal sobre lo que hemos estado conversando sobre la oración y sobre a quién pedir y hacia dónde dirigir las oraciones. Como digo, bueno, pues solamente una opinión personal de lo que yo he entendido hasta ahora de estas doctrinas. Yo, el único ser o la única entidad que nos escucha y que nos ve es el karma. Y el karma es acción. Entonces eso es lo que tenemos que tener, o por lo menos yo tengo en mente, pero hablo por mí, lo que yo tengo en mente sobre este tema. Muchas gracias. sí, sí, gracias. Efectivamente, pues diremos, en este caso, eh, hemos creado un entorno, como yo les decía, a través de las energías elementales, y eso es lo que responde. Nosotros hacemos que esas energías se muevan y en consecuencia obtenemos aquello que deseamos, porque si nosotros pudiéramos ver esas energías, cómo se mueven cuando nosotros proyectamos una imagen y hacemos que y le damos forma a esa idea a través de esas fuerzas, de esas energías elementales. ¿Sí? Si nosotros pudiéramos ver las formas que creamos, nos asustaríamos, porque podemos tener imágenes gloriosas de acuerdo a nuestro pensamiento o nuestra idea, y tendremos también imágenes espantosas acerca de lo que deseamos, porque toman forma realmente, pero es la utilización de esa energía elemental, ¿sí? Y esa energía elemental queda, como decía Rosy hace rato, en la luz astral, y cuando regresamos son las famosas escandas. Regresan porque esa energía la movimos nosotros y no pueden ir a otro lugar más que nos esperan ahí todo el tiempo que sea necesario y regresan y se adhieren porque las movimos nosotros y nadie va a responder por ello más que nosotros mismos. Esa es la magia que nosotros hacemos de manera inconsciente, ¿sí? Y somos responsables, desde luego. Así es. Entonces, Guillermo, bueno, Guillermo. venga, Memo. Hola, buenas noches a todos. Únicamente puntualizar algunas cosas de los que han tratado en los últimos tópicos. Justamente lo que tú estabas hablando de que se generan, nosotros mentalmente tenemos un gran poder en nuestra mente, el poder de creación. En ese sentido somos divinos
y ese poder se conoce con el nombre de Kriya Shakti. Con el poder de Kriya Shakti podemos crear elementales, y elementales que sean salutíferos, o sea, que vayan y visiten al enfermo, o que una madre proteja a su hijo haciéndole como un ángel de la guarda. Eso existe, es una forma de oración que más adelante se va a ver, que habla la señora Blavatsky, oraciones en voluntad, porque hay una voluntad, no es una oración de pedido, sino una voluntad de crear, y nosotros tenemos ese poder de voluntad. Claro que las acciones siempre van a estar determinadas y dominadas por el adverbio. En español se nos enseñó que el adverbio califica al verbo. Entonces, el verbo hacer, a que tú nos invitabas a que la mejor oración era hacer, va a estar siempre calificado por cómo se hace. ¿Cómo termina un adverbio? En mente, ¿no? ¿Cómo se hace? Amorosamente, amigablemente, despreocupadamente. Ese final de mente es lo que va a calificar la acción. Y la acción tiene que ser generosa. Dicen en la Biblia que Dios se complace en el dador generoso, el que da sin el sentimiento de pérdida. Por eso la vida espiritual tiene que ser una vida de alegría, de contentamiento, de shantosha. Una vida donde el santo es feliz, porque un santo triste es un triste santo. Entonces, si aspiramos a una vida, digamos, de pureza y santidad, una de las cosas que hay que tener es siempre el buen humor. Pretender transitar por una vida espiritual sin buen humor es como pretender transitar una vida espiritual sin buen amor. Siempre son aspectos necesarios. Y pues siempre la acción tiene que ser ponderada. Bien decían los viejitos con sus refranes, dicen que los refranes de los viejitos son evangelios chiquitos, decían a Dios rogando y con el mazo dando. O sea que tenemos que actuar siempre con sabiduría, porque hay que saber cuándo actuar y cuándo no actuar, que eso es lo más difícil también. Ese es otro tema grande, ¿no? Que hay veces que sí hay que abstenerse de la acción. Y como tú, te apoyo en lo que tú también piensas, de si es el pensamiento o primero el deseo. El deseo, ¿sí? Es como la tautología esa de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Y les digo que yo creo que fue primero el arroz, después fue el huevo y después la gallina, ¿no? En las fiestas así es, ¿no? Bueno, siempre en mi opinión, siempre es primero el deseo, porque el deseo es emoción, y su misma palabra, si la traducimos emotion significa movimiento. Lo que te pone en movimiento es el deseo, y ya la mente ve cómo hacer, cómo cumplir ese deseo, cómo no cumplir. Ya hay una reacción. Nosotros somos reactivos, ¿no? Por naturaleza. Una acción corresponde a una reacción. Y una acción externa, un estímulo externo, genera un deseo de atracción o deseo de repulsión, que se ve mucho en el budismo con los apegos y el desapego. Y bueno, pues gracias por tu compartir todo esto que estás compartiendo, Miki. Es cuanto. Gracias a ti, Memo, por enriquecer nuestra conversación. Siempre son valiosas, todas las opiniones son valiosas, nos hacen pensar, y eso es lo valioso de esta dinámica. Así que, bien, entonces podemos continuar. Entonces, Enrique, perdón, sí. yo es que no encuentro aquí la manita. Sí. Bueno, adelante. Quizá ya para terminar esta pregunta, personalmente, como estudiantes de teosofía, personalmente te digo, pienso que sí creemos en la oración, pero desde ese principio íntimo, aquel ir hacia adentro sin un fin egoísta. Pero este es un acto de pureza y de belleza muy grande, ¿verdad? Mientras tanto, pienso que para nosotros la oración diaria va a ser esa concentración ante la vida, ese respeto y eso que nos lleva al buen actuar, al buen pensar y como decía aquí el hermano Daniel, ¿verdad? Por karma, por ley, recibiremos lo que estamos pensando, ¿verdad? O recibiremos de la forma en que estamos actuando. Únicamente. Gracias por añadidura, ¿verdad, Caro? Heather. Sí, Heather. Sí, exacto. Así es, perfecto. Muy bien comprendido, muy sencillo de entender lo que nos acabas de decir, y así es efectivamente. Todo lo que nosotros realizamos tiene una consecuencia. Adelante, María Elena. Sí, buenas noches, muchísimas gracias por la palabra. Sí, yo creo que esto que para los estudiantes de teosofía, ya no deberíamos de pensar en si oramos o no oramos, o sea,
ya no estaría en nuestro campo el orar. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea válido. Porque como comentaban, no sé quién comentaba anteriormente que una persona que le reza, por ejemplo, a un santo, a cualquier, ¿cómo podríamos decirle? A cualquier Imagen, advocación. sí, alguna imagen, sí está rezando, pero cuando esa solicitud se hace con la vibración más alta, que es la del corazón, por eso tiene efecto. Entonces, tanto cuando se hace una oración con esa vibración de sentir que ya se le fue otorgado por su creencia, por su fe, ahí es cuando se obra el acto que en ese momento se le llama milagro. Pero lo que está interactuando, lo que está actuando realmente es tu ser, como tú decías, tu ser interior, tu divinidad, pero entrando en un contexto de que ya fue otorgado. Hay personas que, por ejemplo, los que peregrinan con la Virgen de Guadalupe, que van, que se hincan, que hasta sangran de las rodillas, ellos lo hacen realmente porque consideran que si ellos van y hacen eso, van a ser escuchados. O sea, tienen en ese momento tal vez una certeza inconsciente de que se les va a otorgar. Y esa certeza inconsciente, aunque sea inconsciente, como ya es una certeza para ellos, por eso se les otorga y por eso se obra el milagro. Entonces, cuando tú tienes por certeza que eres uno con la divinidad, por eso es el yo soy, es cuando se vibra a esa altura y se puede manifestar. Entonces ahí ya no cabe la oración, pero sí cabe la oración para los teósofos, ¿no? Los que pretendemos estudiar teosofía. Y tal vez para los que ya hemos tenido una de otra forma, una práctica o algunas ejemplificaciones al respecto. Pero al final de cuentas, los que rezan un Ave María, los que rezan un Padre Nuestro, los que rezan una oración, un rosario, cuando se hace, como te digo, con esa certeza inconsciente de que va a ser otorgado, se es otorgado, porque la alta vibración de la energía que ellos están emitiendo. Entonces yo creo que es eso. Y como tú dices, bueno, hay que servir. Sí, yo creo que la oración, es que hay como ya, o sea, ¿cómo te diré? Siento que como la oración ya no está en el contexto, o sea, ya es a través, como decía Elsa, es a través del pensamiento que tú conectas directamente, porque tú ya prácticamente deberíamos llegar a ese nivel de ser uno con él. Entonces ya no es el deseo, es estar en esa vibración. Por eso el Maestro Jesús decía, yo soy el camino, yo soy. Nunca dijo, yo quiero ser. Es el presente, yo soy, ¿no? Entonces, y obviamente con eso, como tú dices, es para el servicio. Es para el servicio de los demás, pero también considero, como alguien más decía, que es también para que tu entorno más pronto también esté armónico, que tú estés armónica, que vibres en armonía, que vibres en un contexto de amor, para que también puedas dar servicio a los que te rodean, porque pues si estamos en negativo, vamos a contagiar esa parte negativa. Y nuestra vibración, cuando la estamos trabajando de manera permanente, también le estamos dando un servicio a la humanidad con esa vibración. Entonces yo sí considero que pues todo va, la clave es en cómo tú tengas esa vibración, tú tengas esa frecuencia. Y como hemos dicho, o sea, la teosofía cree en la certeza, no tanto en la fe.
Entonces yo creo que ahí está la clave también para aquellos que rezan, ¿no? Eso sería mi intervención. Gracias. Gracias, nena. Me gustaría puntualizar algo que dijo María Elena. Dice, se les concede. Y yo digo, no se les concede, nadie les concede. En función de lo que hemos estado comentando y de acuerdo a lo que dice la señora Blavatsky, se conceden a sí mismos, diría yo. No, no hay nadie que les conceda. Sí, claro que es su propia divinidad la que le está concediendo, Sí. pero ellos no tienen la conciencia de eso, o no todos. Es más, es difícil tener esa conciencia. Seríamos demasiado egocéntricos diciendo que tenemos esa conciencia, ¿no? O sea, por eso te hablo, ¿no? En esos términos. Se supone que no, es la divinidad de cada uno que obra. Sí, así es. Por eso, perdón, por eso decían que yo les comentaba la vez pasada de que los milagros podríamos llamarlos más bien milogros. En realidad son logros internos. Sí, así es. No hay concesión de nadie más que uno mueve las energías y el resultado es de que el poder de nuestra voluntad hizo posible la obtención de ese logro, el hacer realidad esa idea, ese ideal que se persigue, pero somos nosotros mismos. ¿Sí? Ahora, con respecto a las peticiones, más adelante se va a ver aquí mismo en este estudio de las preguntas y respuestas. Generalmente, las peticiones son egoístas, no tienen una alta vibración, son vibraciones egoístas, generalmente. Cuando se pide para sí mismo, es egoísta. Entonces, es lo que decíamos hace rato. Pero discúlpame, Enrique, para pedir por ti mismo, por ejemplo, cuando tú ya estás hablando en este nivel en el que tú estás comentando, ya no debería ser pedir para ti, simple y sencillamente es pedir para la humanidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Cábala se te dice que tu vasija ya tiene que estar de acuerdo al nivel de la vasija, o sea, fuiste creado a imagen y semejanza, entonces cuando tu vasija está rota, tú pides, y cuando tu vasija está, pues, transformada, está ya sana, por así decirlo, ya no hay huecos, ya no hay nada por qué pedir, sino para dar. Entonces, estás en el nivel no de pedir, sino en el nivel de dar. Pero todo eso lleva un proceso, ¿no? Lleva todo un proceso que yo todavía no considero estar para nada en ese nivel, porque estamos en ese proceso de transformación. Es todo un proceso para llegar a ese nivel con la divinidad de dar. Claro que en ese proceso hay que dar, pero bueno, pides para ti. ¿Qué puedes pedir para ti? Puedes pedir ser amor, ser prosperidad, ser armonía. Eso es ser egoísta y pedirlo también para tus seres queridos. O sea, yo no estoy hablando de pedir un carro, ni estoy hablando de pedir joyas. O sea, ser un ser que poco a poco te vayas transformando pues en ese vaso que en la Biblia también lo dice, en ese vaso que está reparado, ¿no? Entonces, en ese proceso, es un proceso también de que puedes pedir para ti, pero hay que identificar qué puedes pedir, ¿no? O sea, que no sería algo egoísta. O sea, está tu familia y obviamente, y ante todo dice la Biblia, hay que pedir por la humanidad. Ante todo hay que pedir por la humanidad, pero es un proceso. Claro. Y es un proceso de acompañamiento que en ese proceso creo que sí hay momentos que puedes pedir porque tú todavía no te has completado para tener esa capacidad de solo dar. Bien. Sí, gracias, María Elena. Efectivamente, todo este es un proceso tremendo de muchas miles o millones de años, ¿sí? Y a medida que vamos haciéndonos más conscientes, es decir, autoconscientes, nos vamos haciendo responsables ya de manera consciente de lo que realizamos. Ahora, si pedimos, aunque sea espiritual, si pido
si pido que la divinidad o las fuerzas de la divinidad, de la naturaleza, me ayuden a ser amoroso, entonces soy egoísta, ¿sí? Porque estoy pidiendo para mí. Recordemos que egoísmo es mí mismo, ¿sí? Entonces, no, por eso a mí me encanta la oración esta de, ¿sí? Que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad, que el espíritu de paz se difunda por el mundo. Estoy dando una orden, y es lo que sigue en la pregunta siguiente y la respuesta, ¿no? Es eso, o sea, ya no debamos pedir ni siquiera lo espiritual, debemos actuar, es decir, en lugar de pedir, ofrecer, hoy seré un mejor ser humano, hoy seré más amoroso, hoy seré más comprensivo, hoy seré más tolerante, seré más inteligente para ayudar, etcétera. No pedir para nosotros, ofrecer ser mejores. Eso es lo valioso que yo creo en esta enseñanza. No pedir para nosotros, aunque sea espiritual, aunque sea crecimiento en amor, en altruismo, no, debo trabajar para ser altruista, desapegarme de ese egoísmo o egotismo, ¿sí? De dejar de existir para mí, para existir para los demás. Esa es la función que tenemos que hacer los seres humanos, no solo los que estudiamos esto o los que estamos en un templo o en una religión. Todo el ser humano debe pensar, yo creo, de esa manera, como lo explica la señora Blavatsky, olvidarnos de nosotros mismos. Claro que es una tarea titánica, terrible, porque traemos unas, llamémosle costumbres o apegos desde millones de años, ¿no? Entonces, no es sencillo y por eso estamos tratando de compartir esto y de convivirlo, de compararlo y de hacer lo necesario para poder llegar a comprenderlo, siquiera comprenderlo. Y ya después de la comprensión, pues entonces viene la aplicación, que es lo más difícil. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Yo así lo entiendo, así lo veo, ¿sí? Porque sí es muy difícil efectivamente, pero ya en nuestra condición como estudiantes de teosofía debemos porque hay, no sé si en La Voz del Silencio o en Los Pies del Maestro, en alguno de estos 3 libros de Luz en el Sendero, ¿sí? Que aquel que pide, que anhela, elevarse, a través de la petición, de la búsqueda de un logro espiritual superior para estar bien él, pues entonces eso no funciona, eso es egoísmo, ¿sí? Sí, desde luego que a través del ejercicio de la voluntad vamos adquiriendo, como decía Guillermo, vamos obteniendo esos logros que después ya seguramente se es consciente y entonces se puede compartir ese logro, ¿no? Entonces, yo pienso de esa manera, ¿sí? De acuerdo a lo que comprendo, de acuerdo a esto que nos explica la señora Blavatsky aquí, ¿no? ¿Sí? Y solamente ya es hora, y solamente lo voy a dejar para que se reflexione, eh, de esta otra. ¿Existe otra clase de oración? Sin duda alguna. La llamaremos oración de voluntad y es más bien una orden o mandamiento interno que una petición. O sea, se acabaron las peticiones para nosotros. Así lo dice claramente la señora Blavatsky y yo creo en eso, ¿sí? Debemos ordenar a esas fuerzas que están a nuestra disposición, ordenar, hágase esto, hágase aquello en favor de los demás. Sí, eso es lo que lo que creo, ¿no? Y ya lo analizaremos más a fondo, piénsenlo esto, llévenselo y lo dilucidamos, lo comentamos la siguiente sesión, si les parece bien. Entonces, con Enrique, esto... Enrique, sí. Ricardo tiene la mano levantada hace rato y Rosy también. Ah, bueno, adelante. Sí. Perdón, es que adelante, no los veo. Sí, adelante Ricardo, luego Rosy. No, al contrario, gracias. A mí en lo personal me gustó mucho lo que has dicho esta noche, Enrique, acerca de que Dios no se hace cargo de nosotros, sino nosotros mismos nos debemos hacer cargo de nosotros mismos y conectar con nuestra divinidad interior. Creo que eso nos responsabiliza de una manera máxima y nos transforma, ¿no?
Y fíjate que buscando en las cartas Mahatmas, también en la misma carta 8, el maestro Kachi le dice al señor Sinet, y aquí subrayé dos frases, dice, el amor, un inmenso amor por la humanidad, porque es la humanidad la gran huérfana, y es deber de cada hombre capaz de un impulso generoso hacer algo. Y aquí subrayo, ¿no? Como bien dices, hacer algo en lugar de pedir, por poco que sea, hacer algo por poco que sea para su bienestar, o sea, para el bienestar de la humanidad, no para el bienestar de él. Y luego dice, esta humanidad ha creado dioses, a los cuales ella siempre implora, pero jamás es escuchada. Creo que aquí hace alusión a los dioses externos, ¿no? A los crucifijos, a las estatuas, a las imágenes, al pedir a estas objetos externos, ¿no? En lugar de ir hacia nuestro interior. Y ya para finalizar dice, solo en el hombre hay esperanza para el hombre. Sí, así es. Ya lo he leído muchas veces eso, efectivamente. Y bueno, pues yo te agradezco, Ricardo, porque son ideas esclarecedoras acerca de lo que estamos tratando efectivamente, ¿verdad? Entonces, ya el hombre debe tener confianza en sí mismo para poder generar ese entorno, ese ambiente que, que favorezca a los demás. Y también en otra de las cartas dice, porque pidiendo por los demás, pide por sí mismo también. Pues, que no sea la intención, pero el resultado es ese. ¿Sí? Si obramos en favor de los demás, por añadidura, el beneficiado también es el que sirve a los demás, porque es parte de esa humanidad, de ese todo que se llama humanidad. Bien, gracias, Ricardo. Rosy. Bueno, no quiero extenderme nada más rapidísimo. Les compartí a todos un video que Memo y muchos conocen. Lo han visto inclusive mi hermano Genaro, Andy, Caro. Muchas personas han visto este video de Shantideva, de todo lo que son, este envase hecho en base a las supremas enseñanzas del señor Buda. El señor Buda nunca, 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 nunca permitió que la gente estuviera pidiendo. Todo era el ofrecimiento interno con todo tu corazón hacia todos los seres. Y en este video que les comparto es precisamente en base a sus enseñanzas que hizo Shantideva. Muchos lo han visto. Va a tocar su corazón. Es una oración extraordinaria de amor infinito. Y en ningún pronunciamiento de los 58 que se dan se pide nada, pero es sublime, se los recomiendo, se los pido que lo vean a los que no lo hayan visto, sobre todo mi hermana María Elena, quiero que lo vea, que dura 17 minutos, no le apaguen, dejen que corra, que hasta que termine, que lo vean de principio a fin, y de verdad va a llenar su corazón de amor infinito. De verdad es algo extraordinario. Ojalá que pues me apoyen y lo vean. Ahora sí que hay comentarios entre todos los de aquí. Memo, tú puedes decirlo. Y bueno, pues es una oración extraordinaria. Esa es la oración inclusive del Dalai Lama y de muchos grandes que ayudan sobre todo con esos pensamientos de amor hacia todos. Véanlo de verdad, se los recomiendo con todo mi corazón. Gracias. Si lo puedes compartir, Rosy, te lo vamos a agradecer. Sí, ya lo puse en el chat, puse la liga para que lo vean en YouTube. Véanlo, de verdad es algo extraordinario. Ok, gracias, Rosy. Pati. Por último, una pregunta. En la oración, en vez de ordenar, ¿se podría modificar a deseo? Porque al final de cuentas el deseo es lo que contribuye, ¿no? Bueno, depende del deseo. Si mi deseo es ofrecer, pues entonces va a funcionar así. Pero si mi deseo es pedir, pues entonces es una petición. ¿Sí? O sea, el deseo implica voluntad y voluntad implica creación. Entonces, ¿qué es lo que queremos crear? Ahí está el secreto. ¿Qué es lo que deseamos crear? Ofrecer o recibir, pedir. ¿Y para qué pedir? ¿Qué es lo que voy a hacer con lo que yo estoy pidiendo? O sea, ahí entra ahora la intención. Entonces,
yo creo que de una manera simple podemos entender, bueno, es que la señora Blavatsky dice, más bien es una orden que una petición, ¿sí? Es decir, si yo estoy pidiendo, me estoy haciendo dependiente de fuerzas externas, pero si yo estoy ejerciendo mi poder para crear algo en favor de los demás, va a suceder tarde o temprano, como ya se dijo. Van a encontrar una expresión en el futuro, por supuesto. Eso no hay duda. Lo bueno y lo malo que deseemos para los demás o para nosotros mismos se va a cumplir en este momento o en 100 años o en 1000 años, pero se va a cumplir. De eso no hay duda. Sí, adelante, Memo. Perdón, nada más acotándote, ya que nos dejaste tarea, invitando a la reflexión de que hablan de la oración de voluntad y cómo eso en algunas escuelas, como las escuelas de metafísica, lo han tergiversado en lo que llamaban los famosos decretos, ¿no? Y por qué está equivocado el que hagas un decreto, que sí están hablando de decretos, pero no como luego te los ponen en metafísica, 4 en 1 y demás. Tony Méndez y otros que llegan a utilizarlo de otra manera. Eso queda como para la siguiente semana. Gracias. Sí. Gracias, Memo. Sí, muy interesante. Sí, seguiremos ahondando en eso. O sea, tenemos que sacudirnos. Bueno, el que quiera hacerlo, no podemos obligar. Pero esto a mí realmente me sacudió sacudió mi conciencia cuando yo lo leí por primera vez. Efectivamente, así es. Debe haber una sacudida de quitarse todas esas creencias falsas que hemos tenido durante tantos años y que no es nuestra culpa. Pero ahora es nuestra responsabilidad tratar de comprender esto y poder llevarlo a cabo. Podemos dejar de ser un poco o mucho egoístas del egoísmo que tengamos, porque es eso lo que nos aprisiona, lo que nos ata para poder despegar realmente el egoísmo, el creer que nosotros podemos utilizar fuerzas externas y también las internas, pero para nuestro propio beneficio. Y eso es lo que nos tiene maniatados, ciertamente. Así es que ahí lo dejamos. Es algo pequeñito que vale la pena reflexionarlo, ¿sí? Realmente, ¿a qué estoy dispuesto? ¿A seguir pidiendo o a ya no pedir? Y ofrecer ofrendar mis expectativas de vida por un bien mayor, que es la humanidad. Eso es todo. Así que ahí dejamos eso para que se reflexione y espero que nos encontremos la próxima semana y seguramente en otros espacios nos encontraremos. Les deseo lo mejor de la vida, que todo vaya bien y a seguir luchando. No hay de otra. Gracias.